Suscríbete a Torogós SB, Noticias al Instante, y dale clic a la campana. Palabra la diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. Este dictamen, similar al anterior, se da por desfavorable y es a solicitud de diferentes organizaciones que en su momento vinieron con preocupación a solicitar que se analizara, estudiara esa iniciativa y se derogara la ley Bitcoin. Pero claro, luego de escuchar a los diputados y diputadas que han tratado de argumentar y de justificar a aquellos que representan al partido de gobierno y a los otros partidos que se pegan como chicle para hacer un bloque, aun cuando la población también les ha dejado una representación numéricamente menor a la que en otros momentos han tenido. Sin embargo, hoy tienen una alta autoestima y se autodenominan también partidos de gobierno. Es obvio al escucharles que aun cuando ya pasaron 3 meses de que aprobaron en un madrugón esta ley, no la han leído, aun cuando son 16 artículos. No han aplicado lo que en otros momentos recomiendan en el sentido de hacer lectura comprensiva. Y aún más preocupante es ver que ni siquiera sumar a la gente que hoy salió a la calle a pronunciarse en contra del Bitcoin, ni siquiera para sumar aritméticamente esa operación básica que nos enseñan en primaria, tienen la capacidad, mucho menos podemos exigir que puedan justificar y argumentar técnicamente desde el enfoque de factibilidad financiera, económica, social y tecnológica, esto que hoy, lo quieran o no, lo están imponiendo en contra de la voluntad de la mayoría de la población. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Gracias, presidente. Sin duda alguna, es otro dictamen desfavorable sobre el mismo tema. Tarde de mentiras, pero también de la caída de caretas que una oposición torpe ha querido infundir temor en la población con respecto al tema de la ley Bitcoin. Ahora la población, a partir de este día, se puede dar cuenta de cómo puede usar la Chivo Wallet, de cómo puede usar los Bitcoin. Justamente a las 2 de la tarde me escribía un exalumno contándome cómo desde la mañana pudo descargar la aplicación y después salió de su cantón en Mercedes Umaña a un súper para poder comprar los primeros insumos con los $30 que se le depositaron en su billetera. Esto es importante. Y llevaba sus libras de frijoles, de azúcar, que los ha comprado utilizando este mecanismo. Y yo creo que ahorita es momento cuando la población va a tener frente a ellos el discurso cobarde de los fracasados del pasado que intentaron venderle imágenes y espejitos de algo que no es, porque lo va a poder comprobar cada salvadoreño cuando descargue esa aplicación y comience a usar para hacer sus transacciones. Por aquí decía una colega que faltaba madurez para debatir en este pleno. No, si es que nosotros, aquí madurez existe. Y yo entiendo que también de parte de ellos tendría que haber una pizca de madurez. ¿Saben lo que en realidad hace falta? Los 37.000 millones de dólares que se bombearon el Partido Arena. ¿Saben lo que en realidad hace falta? Los 650 millones que se llevó Funes y Sánchez Serén para Nicaragua. Eso le hace falta al pueblo, no madurez, porque de eso estamos cansados, de eso estamos hartos, el pueblo salvadoreño. Y no vengan aquí a vendernos una imagen de que el pueblo les ha acompañado, acarreados, pagados, que fueron a agredir niños. Eso deberían de estar condenando este día, que unos niños en un vehículo fueron agredidos por esos mismos que les acompañaban. Y qué bueno que se quitaron la careta, porque ahí andaban los diputados acompañando estas manifestaciones de quemas de llanta, como en el pasado. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso de la oposición? ¿Van a empezar a botar los puentes, a matar la gente? Como lo decía una diputada que ponía ya en contexto el asesinato
de un expresidente. 17 puñaladas, no le bastaba con quitarle la vida con una, quiere 17 puñaladas. ¿Qué sigue? Que nos cuenten cómo mataban a las víctimas de la guerra, con cuántos balazos mataron a niños inocentes, mujeres inocentes. En esa época, 75,000 víctimas que murieron por gusto, para que este matrimonio, que hoy andan de blanco y negro rechazando el Bitcoin, estuvieran con privilegios. Lo que le hace falta a este pueblo ha sido justamente eso que le quitaron, esas groseras cantidades de dinero que se robaron. Y no nos extraña sus discursos, y no nos extraña la postura de los 20 diputados que siempre están en contra de todo. Si es que la población sabía que teníamos un fiscal inútil y por eso lo cambiamos el 1 de mayo, ¿dieron los votos? Claro que no, porque era el fiscal que les defendía. Si es que la población sabía que teníamos una sala de naturaleza asesina con 5 magistrados que emitían resoluciones express al mejor postor, ¿votaron en contra para destituir, votaron a favor para destituirnos? Claro que no, votaron en contra. No han votado para el plan control territorial, no han votado para el aumento al salario mínimo. Siempre todo lo que ellos están acá impulsando en esta asamblea va en contra de lo que le beneficia al pueblo, y no nos extraña que estén en contra del Bitcoin en este momento, de una ley que va a favorecer, y que ahorita el pueblo salvadoreño, hoy este día, han comprobado muchos hermanos de nuestra diáspora que pueden enviar remesas sin comisión. Pero es que claro, ¿y cómo pueden ellos pensar en esos 400 millones de ahorro para la diáspora si ni siquiera les permitieron votar en las elecciones pasadas? Ni siquiera les daban identidad. Siempre se negaron. Y claro que tienen que llorar, claro que tienen que gritar en este pleno, porque esos 400 millones no van para los financistas que les compraron el puesto en esta asamblea, en la campaña, aunque hayan entrado por residuos, pero al final de cuentas recibieron fondos. Y no se preocupen, es normal que el pueblo tenga temores, es normal que el pueblo ahorita no comprenda al 100% cómo va a ser la utilidad del Bitcoin, cómo le va a favorecer, pero en el camino van a ir aprendiendo, porque es que no tenemos una población torpe. Ellos creen, por eso nunca invirtieron en tecnología. Miren, se les han ido cayendo cada argumento, que decían que porque la población no iba a tener internet. No se necesita internet, no se necesita, sencillamente que iba a ser obligatorio el uso del Bitcoin. Vaya, ahora entró en vigencia. Vayan a los negocios y vean cómo la gente está pagando con dólares, y el que quiere lo paga con Bitcoin. No es una obligación. Entonces no vengan aquí con argumentos baratos a querer seguir engañando a la población. Por favor, y cuando vayan a las comunidades, no les lleven mentiras ni papeles, ni los vayan a sacar para solearlos. Llévenles víveres, llévenles comida, que eso es lo que el pueblo quiere. Eso que le quitaron ustedes, que nunca le dieron, eso vayan a hacer en este momento. Pero no anden trayendo a las comunidades a solearse, que es por gusto. Y este tema aquí lo podemos discutir las veces que sea necesario, pero tengan algo en cuenta: lo que nosotros estamos haciendo en favor del pueblo no tiene retroceso, y les debe de quedar bien claro. Y las veces que quieran lo discutimos, pero no van a cambiar lo que esta bancada ha iniciado. Las grandes transformaciones en este país no las van a cambiar. Gracias, presidente. Sí. Buenas tardes, pueblo salvadoreño, que está pendiente de estas plenarias, colegas diputados. Un saludo especial para mi querido departamento de Santa Ana. Déjenme decirles que este día es un día histórico para el país, y ya verán por qué. Este día, como decían, daremos los votos para aprobar la propuesta de reforma al código, al artículo 32 del Código Procesal Penal. ¿Y en qué consiste? En la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Además, podrán ser aplicados retroactivamente. Se preguntará el pueblo salvadoreño cuáles delitos son los que no van a prescribir. Los delitos que no prescribirán son los siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio,
violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, los delitos cometidos contra la libertad sexual de menor e incapaz, peculado por culpa, concusión, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencia. Pueblo salvadoreño, la época de los y ladrones en la Asamblea Legislativa terminó. Era lo que ustedes nos pedían por todos los medios. Decía que no prescriban los delitos de corrupción por el gran daño que le habían hecho a la población. Era un cáncer para nuestro país. Se terminó la época en la que los ladrones y corruptos salían bien librados. Y esto incluye a todos los funcionarios públicos que cometieron actos de corrupción en los últimos 30 años. Se acabaron las épocas de justicia selectiva, donde los corruptos salían aparentemente ganando. Los gobiernos anteriores no le daban aplicación al artículo 1 de la Constitución, no velaban por los derechos fundamentales que tiene el pueblo. Por ejemplo, en salud, por culpa de los gobiernos anteriores corruptos y ladrones, no había medicina en los hospitales. ¿Cuántas personas se preguntarán? O ustedes lo saben, pueblo salvadoreño, ¿cuántas personas murieron por ello? No había ni siquiera anestesia en los hospitales. Y a mí me consta, porque la gente me lo decía llorando, que no había, era urgente la operación de sus hijos. Y no había ni siquiera anestesia en los hospitales. No habían camas disponibles y las pocas que habían estaban en mal estado. No habían unidades de cuidados intensivos. Las escuelas en pésimo estado. Las horas, lo tengo tan presente, la profesora de Jocoro cuando me decía que las que se mojaban, que no podían tener ningún material, que no podían poner nada de cuadros en las paredes, porque se mojaba todo. Las calles en muy mal estado. Se preguntarán, o el pueblo lo sabe, ¿cuántas personas murieron yendo para el hospital? No alcanzaron a llegar. ¿Y por qué? Por el mal estado de las calles. Las personas que viven en el volcán. Además, la falta de seguridad. ¿Cuántas personas inocentes fueron asesinadas? ¿Cuántas madres tuvieron que ver partir a sus hijos hacia otro país, arriesgando su vida por la inseguridad que había en este país? Miles de muertos cada año. ¿Se acuerda, pueblo salvadoreño, cuando en los gobiernos anteriores prestaban los campos de tiro para perfeccionar la puntería y que el tiro fuera certero en la humanidad de los hermanos salvadoreños? También se acuerdan, pueblo salvadoreño, cuando hubo aquella permuta en los gobiernos corruptos y ladrones que teníamos, cuando el delincuente daba las armas en muy mal estado y el gobierno le daba armas nuevas para matar al pueblo salvadoreño, para matar a quien juró él que tenía que defender. Eso es corrupción también.
Los diputados de esta nueva Asamblea Legislativa no vamos a cubrir la corrupción a nadie, como lo dijo el presidente Bukele, que una vez la apruebe el Pleno de la Asamblea Legislativa la reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal, ya no existirá la prescripción para los delitos de corrupción, ni a los del pasado, ni a los del presente, tampoco a los del futuro. Pueblo salvadoreño, pueden estar porque se les ha cumplido lo que ustedes tanto nos pedían. Pueblo salvadoreño, se acabó la impunidad del pueblo salvadoreño. Muchas gracias, presidente. En solamente 4 meses hemos dado cumplimiento a muchas promesas que le hicimos al pueblo salvadoreño y aquella confianza que fue reflejada el pasado 28 de febrero. Les estamos cumpliendo a ustedes, salvadoreños, cuando les dijimos que juntos íbamos a combatir la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Desde que decidí asumir este compromiso de representarles a ustedes, yo les dije que no me iba a temblar la mano para ir tras aquellas personas que habían vulnerado los derechos humanos de nuestro pueblo. Hoy decidimos dar un paso importante que en los últimos 30 años nadie se había atrevido a cambiar. 37,000 millones de dólares que fueron saqueados al Estado para ir a bolsillos de corruptos. Desde 1984, disfrazaron de ajuste estructural aquellas privatizaciones de la banca, privatizaron la energía eléctrica, privatizaron las telecomunicaciones, y así podemos ir mencionando un montón de actos de corrupción que cometieron desde ese entonces. Y todo en desfavor de las grandes mayorías y para enriquecer bolsillos de pocos. Son innumerables aquellos contratos a favor de ellos, contratos amañados, aquel dinero que se iba para entrega de sobresueldos, compra de voluntades, aquel mal uso de la cooperación internacional que también se iba para bolsillos pocos. Son millones de dólares que se utilizaron también para financiar campañas de partidos corruptos como Arena y el FMLN. Por eso, señor presidente, no nos extraña que huyan. El pueblo salvadoreño sabe el por qué están huyendo. La reforma, estamos en la justicia. Y ojo, desde este día, los corruptos no van a poder dormir en paz. Desde este día que la bancada CIAN va a aprobar esta reforma, esos corruptos tampoco van a dormir en paz. ¿Pensaron que iban a cometer tantos delitos de corrupción y que nunca iban a pagarlos? ¿Qué pensaron? ¿Que el pueblo salvadoreño nunca iba a recuperar lo que se gastaron en vez de implementarlo en proyectos sociales? Esta reforma, pueblo salvadoreño, vuelve imprescriptibles esos delitos de corrupción. Eso implica que un delito de corrupción podrá ser perseguido siempre y sin importar la barrera legal del tiempo. Eso significa que estos corruptores van a llegar en algún momento a ser condenados por esos actos de corrupción. En aquel entonces diseñaron las leyes y ese mecanismo para comprar impunidad, pero eso se acabó. Esto convierte estos delitos de orden público. Significa que no importa que se hayan cometido en 1984, en 1999 o en el 2009. Siempre van a pagar por aquellos delitos de corrupción que cometieron. Estamos por dar un gran paso al combate a la corrupción, pues todos esos delitos se elevan a la categoría de lesa humanidad porque dañaron en gran manera la infraestructura de nuestro país, la salud pública, la educación y todo lo que ya el pueblo salvadoreño conoce que no tuvimos porque estos corruptos se llevaron el dinero del pueblo. 30 años después,
estamos sentando un precedente para combatir la corrupción. Fue una promesa de campaña el hacer que devolvieran lo robado. Fue una promesa del presidente Nayib Bukele de combatir la corrupción. Y no es justo que hasta este tiempo estemos en desfavor tanta población por el dinero que ellos se robaron. No es justo que ahora vengan a darse golpes de pecho y a señalar que representan al pueblo cuando el mismo pueblo ha sido el que los ha sacado, cuando el mismo pueblo decidió dejar una esquina que realmente ya no tiene credibilidad ante los ojos del pueblo salvadoreño. Todos estos efectos nocivos que se cometieron en desfavor del pueblo salvadoreño, hoy se van a hacer justicia. Por eso huyen, porque ellos saben realmente cuáles fueron esos delitos que cometieron. Y quiero decirles, pueblo salvadoreño, que una vez más renuevo mi compromiso para combatir la corrupción, para poder ir tras esos corruptos que vulneraron al pueblo salvadoreño. No importa que estén asilados en Nicaragua, que estén huyendo a España o que estén refugiados en México, la justicia va a llegarles, corruptos, porque el pueblo salvadoreño eso es lo que quiere y esa es la posición en la que tenemos ahora 56 diputados que representan esa voluntad popular, una voluntad popular de espera. No importa el tiempo, no importa el lugar, es momento que la justicia vaya tras los corruptos y no vamos a defraudar al pueblo salvadoreño. Gracias, presidente.